¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente estamos con ustedes en este espacio Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas. Como ya lo hemos dicho, es un programa donde la filosofía está viva. Y una vez más vamos a viajar al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. A veces creemos que la filosofía no sirve para nada, pero esto es falso, es una falacia, porque no hay nada que el ser humano haga en su vida que no esté relacionada con el acto de la sorpresa, de la duda, de la pregunta. Y cuando estamos en ese punto, estamos frente a los desafíos del pensar. En este espacio, entonces, ponemos al pensamiento clásico en un encuentro fascinante con el mundo moderno. Y este es nuestro tercer programa, es el último programa en que hablaremos de Heráclito y Parménides. Y en este programa justamente vamos a hablar de la cuestión del saber. En el primer programa hemos hablado quiénes son Heráclito y Parménides y cuáles son los conceptos fundamentales de su filosofía. En el segundo hemos abordado la cuestión del ser en cada uno de ellos y hoy vamos a abordar la cuestión del saber. Y para empezar vamos a decir que una de las capacidades humanas que lo diferencian de los animales es precisamente la capacidad de ocuparse del ser. A esa capacidad de ocuparse del ser se le llama pensar. Por lo tanto, el pensamiento es una capacidad que diferencia a los humanos de los animales, pero también es una capacidad que diferencia a los humanos entre sí. ¿Qué significa eso? Fíjense bien. Significa que hay hombres que piensan, pero también hay hombres que no piensan. Y por eso, precisamente, Heráclito y Parménides van a diferenciar a los hombres entre sabios e ignorantes. Como pueden ver ustedes, de esa reflexión aparece la otra frase famosa de Heráclito que dice que el ser humano es un animal racional y que como animal racional se diferencia de los otros animales precisamente por su capacidad de pensar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el humano es un animal racional? Quiere decir que el humano, en tanto mamífero, es idéntico al resto de los animales. El humano comparte su animalidad con el resto de las especies animales. Como podemos ver, en esa reflexión, o gracias a esa reflexión, va a aparecer la otra frase famosa de Heráclito que dice que el ser humano es un animal racional. ¿Y qué significa eso? Que se caracteriza y se distingue de los otros seres por su capacidad de pensar. Pero volvamos a la frase, el ser humano es un animal racional. Significa que el ser humano comparte la animalidad racional con el resto de los animales. Significa que todos los animales son racionales. Todos los animales son racionales. ¿Qué significa eso? Que todos los animales hacen uso de la razón. Es la razón lo que permite a los animales distinguir las cosas que los rodean y tomar decisiones en relación a esa distinción que hacen.
Vamos al ejemplo de los perritos. Los perritos distinguen perfectamente las cosas que los rodean. Los perritos toman decisiones en relación a qué hacer y qué no hacer en función del aprendizaje que han tenido. Pero entonces, si todos los animales son racionales igual que el humano, ¿qué es lo que lo diferencia al humano del resto de los animales? Bueno, eso es lo que Heráclito y Parménides nos quieren enseñar hoy. Y en el caso de Heráclito nos dice que lo que diferencia al humano del resto de animales es la capacidad de pensar. Pero además nos dice algo fundamental, que esa misma capacidad de pensar nos distingue de otros humanos. Es decir, que es una capacidad que podemos utilizar o no, que pese a que la tenemos todos los humanos, hay humanos que la utilizan y hay humanos que no la utilizan. De hecho, Heráclito en su tiempo ya decía que el 99% de los humanos de su época no hacían uso de esa capacidad de pensar. Lo mismo podemos decir actualmente, ¿no es cierto? El 99% de la humanidad no utiliza su capacidad de pensar. O en conclusión, podemos decir que el 99% de los humanos viven en condición de animalidad. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el humano y el resto de las especies animales. ¿Qué significa eso? Que todos ellos son animales racionales. Volvamos un poquito atrás. Entonces, para entender esto, es importante ver por qué Heráclito y Parménides definieron el pensar como el acto de referirse al ser, a la presencia de las cosas, a la existencia de las cosas que nos rodean. Y para eso es necesario hacernos la pregunta entonces, ¿qué es pensar? Si por ser se entiende lo que tienen en común, no esta o aquella serie de cosas, por ejemplo, las manzanas, las figuras geométricas, etc., sino todas las cosas sin excepción, por ende, la tarea de pensar va a consistir en elaborar el concepto de ser. Es decir, cuando decimos elaborar el concepto de ser de las cosas, estamos hablando de elaborar el concepto ontológico de las cosas, el ser como existencia de la cosa. Y solo los hombres entonces son capaces de hacer este tipo de cosa. Solo los hombres son capaces de elaborar conceptos sobre el ser de las cosas. Los animalitos no tienen esa capacidad. Los animales no elaboran conceptos generales. Los animalitos se limitan a diferenciar entre sí las cosas que les rodean, las cosas que conocen por medio de sus sentidos, sin preguntarse si hay algo común que se encuentra en el fondo de todas ellas. Pero la mayoría de los humanos viven en el mundo limitándose simplemente a diferenciar entre sí las cosas que les rodean a través de sus sentidos. Y viven el 99% de su vida sin preguntarse si hay algo en común que se encuentre en el fondo de todas ellas, y más aún sin poder acceder a la ontología de cada cosa. Es decir, que viven sin hacer uso
de la capacidad que lo diferencia de los animales, sin hacer uso de la capacidad de pensar. El pensar, entonces, del que hablaban Heráclito y Parménides, debe entenderse también desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque los hombres, del trato con las cosas, no solo van a obtener sensaciones respecto de esa cosa, es decir, colores, olores, sabores, que están precisamente en la base de la elaboración de los conceptos generales sobre la cosa y de la adquisición de conocimientos sobre ellas, sino que también obtienen sensaciones de placer y de dolor que les van a permitir tomar decisiones respecto a la cosa. Solo aquel que ha podido acceder al conocimiento de la cosa puede comparar el placer y el dolor y puede reflexionar sobre la diferencia de ellos y por ende puede diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, a partir de esa diferenciación, puede elaborar un concepto del deber y no dejarse arrastrar simplemente por el placer o el dolor y hacer de eso la norma de su conducta. A esta hermenéutica de diferenciar el bien del mal, de reflexionar sobre las sensaciones que nos provocan las cosas y tomar decisiones, se le llama también pensar. Por lo tanto, cuando Heráclito y Parménides definían al ser humano por su capacidad de pensar, no solo se referían a la capacidad intelectual de elaborar conceptos generales y más aún de encadenar estos conceptos entre sí según sus relaciones lógicas, ¿no es cierto?, en el seno de un discurso, que además es un discurso abstracto, sino que también se referían a esta capacidad de conseguir que el comportamiento de uno mismo no dependa pues de los deseos o de los placeres, ¿no es cierto?, sino que obedezcan a principios que han sido obtenidos a través de la reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal. De modo que el humano ejercite en esa capacidad de discernimiento y distinción, ejercite su libertad. De ahí que para Heráclito y Parménides, la tarea de determinar en qué consiste el ser, que era, ¿se acuerdan?, la primera y principal cuestión que se habían planteado, lleva pues consigo otra consecuencia, que con esta tarea de determinar en qué consiste el ser, quedan sentadas las bases para definir también en qué consiste pensar. Y por tanto, y aquí viene lo más hermoso de estos dos pensadores, definir en qué consiste ser hombre. Y aquí, hombre está en su genérico, hombre como humanidad. Vale decir que la pregunta por el ser implica también la pregunta por el saber, pero tanto la pregunta por el ser como la pregunta por el saber, en definitiva, están articuladas para responder a la pregunta por el ser del hombre, por el ser del humano. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser humano? Bien, nos vamos a quedar por acá, pero antes vamos a redondear un poco la cuestión del saber en estos dos pensadores. Para Heráclito, entonces, el saber
es la comprensión del cambio y del logos. Y como tal, entonces, el conocimiento va a estar basado en la percepción y en la razón. Para Heráclito, el saber comienza en la observación del mundo cambiante. Y obviamente ahí los sentidos tienen un rol importante. Pero debe trascender hacia la comprensión del logos. Porque no se olviden que el logos es el principio universal que gobierna todo, según Heráclito. La sabiduría es una parte fundamental del entendimiento del devenir. De ahí que el verdadero saber en Heráclito implica reconocer que todo está en constante flujo y que los opuestos son interdependientes. Y por ende, Heráclito dice que el sabio es aquel que entiende la armonía oculta detrás de las tensiones aparentes. Para Heráclito, no se olviden, el logos es el guía que, aunque está presente en todo, pocos logran comprenderlo. Heráclito señala, ya lo hemos dicho varias veces, que la mayoría de los humanos vive como si estuvieran dormidos, ignorando la verdad universal. Por eso critica a la multitud y al conocimiento superficial. Desconfía de quienes valoran el conocimiento acumulativo o externo sin entender el sentido profundo de las cosas. Y en este sentido podemos citar una de sus frases también importantes de Heráclito que dice: la enseñanza de muchas cosas no enseña comprensión. Veamos en Parménides la cuestión del saber. Para Parménides el saber es el acceso racional a la verdad del ser, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Eso significa que la vía del saber verdadero o aletheia tiene dos caminos, la vía de la verdad y la vía de la doxa o de la opinión. La vía de la verdad es accesible solo a través de logos, a través de la razón. Y esta vía conduce al conocimiento del ser como uno eterno e inmutable. Mientras que la vía de la doxa o la vía de la opinión, que está basada en los sentidos, nos lleva al error, ya que, según Parménides, percibimos multiplicidad y cambio, los cuales son ilusorios. Por tanto, la razón es el único medio para acceder al saber, al conocimiento verdadero, que no puede basarse en los sentidos, porque estos son engañosos. Según Parménides, solo la razón es capaz de pensar lo que es, y solo la razón nos puede acercar a la verdad. Como ya saben ustedes a estas alturas del programa, Parménides rechazó el mundo sensible o el mundo de los sentidos, porque para él lo que captamos con los sentidos es confuso, es contradictorio, mientras que el ser verdadero es claro, único y racional. De ahí que él va a concluir que el saber es la contemplación del ser. El saber implica alejarse de las apariencias y dedicarse a contemplar lo eterno e inmutable. Resumiendo, vamos a decir que entre estos dos pensadores hay pues una relación y un contraste en relación a su posicionamiento respecto, por ejemplo, al papel de los sentidos. Heráclito valora la percepción sensible, es decir, valora la percepción de los sentidos como punto de partida, aunque el saber debe trascender hacia el logos. Sin embargo, Heráclito reconoce el papel de los sentidos en el conocimiento,
mientras que Parménides lo rechaza completamente. Parménides no confía en los sentidos porque considera que solo la razón puede conducir al saber verdadero. Otro tema en el que están en contraste es respecto a la verdad como dinámica o estática. Según Heráclito, la verdad consiste en comprender el flujo, la tensión, el cambio constante de la realidad, mientras que Parménides dice que la verdad es inmutable, fija y eterna, y por tanto el cambio es solo apariencia ilusoria. ¿De quién? Del engañoso sentido, ¿no? El otro lugar en el cual también están en contraposición es en el relacionado al acceso al saber. Para Heráclito el saber es difícil, pero accesible para quienes entienden la unidad de los opuestos y el logos como guía. Mientras que para Parménides el saber requiere un salto racional. ¿En qué consiste ese salto? En rechazar las apariencias y enfocarse exclusivamente en el ser. Estos pensadores, Heráclito y Parménides, impactaron profundamente la filosofía posterior a ellos. ¿Por qué? Porque representan dos vías opuestas para comprender el saber. La vía de la tensión entre los sentidos y la razón y entre el cambio y la permanencia. Sus ideas marcaron el inicio de la reflexión epistemológica en Occidente y valga decir que sentaron las bases para los debates futuros en Platón, Aristóteles y otros. De hecho, Platón es un gran deudor de la filosofía de Heráclito y Parménides. Bueno, y para terminar este programa y cerrar, como lo habíamos dicho, poniendo estas ideas de Heráclito y Parménides en el contexto actual, vamos a intentar contextualizar estas ideas en el presente en Bolivia. ¿En qué consiste el contraste entre Heráclito y Parménides hoy? En la batalla entre devenir y ser. Y para Heráclito, ya lo hemos dicho, el saber como devenir y como experiencia del cambio está condensado en su famosa frase: nadie se baña dos veces en el mismo río, que va a ser la frase que va a encapsular su visión del mundo en constante transformación. De ahí que para este pensador el conocimiento no es fijo, sino una comprensión dinámica de los opuestos en tensión, como noche, día, vida, muerte, en fin. En esta tensión la razón o el logos es la clave, ¿no?, para comprender este flujo. Pero el acceso al conocimiento está velado por la apariencia de estabilidad. Mientras que para Parménides el saber es el acceso a la verdad del ser. Sostiene que existe una sola realidad inmutable, el ser. Todo lo demás, el cambio, la multiplicidad, es mera ilusión. Por tanto, el conocimiento verdadero no proviene de los sentidos, sino del pensamiento puro y de la lógica. ¿A través de qué? A través de dos vías, la vía de la verdad versus la vía de la opinión, dice Parménides, ¿no? Parménides contrapone el saber filosófico, estable, eterno, al conocimiento común, a la doxa, a la opinión engañosa, inmutable. Entonces, ¿cómo estos conceptos y estas miradas de estos sabios nos pueden iluminar en la reflexión decolonial en Bolivia hoy? Bueno, podemos verlo en dos niveles. El primero, podríamos decir que la epistemología colonial actual es una versión
parmenidea del saber. ¿Por qué? Porque justamente la colonialidad del saber de la que se habla en Bolivia y América Latina hoy ha impuesto una visión esencialista del conocimiento. Hay una verdad válida. ¿Cuál es esa verdad válida? La verdad de Occidente. Hay una sola racionalidad válida. ¿Cuál? La de Occidente. Y esa verdad es una verdad cartesiana. Entonces, fíjense, podemos decir que eso es un pensamiento muy cercano a Parménides. Por otro lado, las estructuras de poder que han privilegiado un tipo de saber, lo han hecho en relación a un saber fijo, desarraigado de la realidad concreta de nuestros pueblos y naciones preexistentes a la colonia, en el caso boliviano. Entonces, esto nos resuena pues con las ideas de Parménides. Hay un solo ser, decía Parménides, legítimo. Ese solo ser legítimo actual sería la modernidad occidental, ¿no es cierto? Mientras que las otras formas de conocimiento han sido descalificadas. O en palabras de Parménides podríamos decir que son ilusorias o secundarias. Ahora, frente a la rigidez de la epistemología colonial, podemos tener también una visión heraclítea del saber en clave de colonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento de colonial reivindica el saber como un proceso vivo, un proceso en constante transformación, un proceso anclado en la experiencia, en la oralidad y en el contexto, ¿verdad? Por otro lado, la diversidad epistémica de los pueblos indígenas en Bolivia, como por ejemplo su concepción cíclica del tiempo, el equilibrio en la dualidad, sus diferentes enfoques sobre qué significa vivir bien como un horizonte ético, etc., está pues más cerca de Heráclito que de Parménides, ¿no es cierto? En este sentido, la lucha decolonial no solo es política, sino también epistémica. ¿Por qué? Porque busca desmontar la ilusión de un saber único, universal, y pretende recuperar el conocimiento situado, cambiante y relacional. Entonces, como podemos ver, tanto Heráclito como Parménides nos aportan a la comprensión de nuestro presente. Y podemos claramente ver cómo la tradición occidental moderna se ha inclinado más por la lógica parmenidea, imponiendo categorías fijas de saber. Sin embargo, realidades como la boliviana, con sus múltiples pueblos y cosmovisiones, exige más bien una epistemología más heraclítea, un saber que fluye, que reconoce la tensión de opuestos y la coexistencia de múltiples verdades, tan válidas las unas como las otras. Hasta aquí, queridos amigos, hemos concluido los 3 programas relacionados con el pensamiento de Heráclito y Parménides. No se olviden de comentar, opinar, ponerles el dedito para poder seguir con estos programas. Y en el siguiente capítulo vamos a estar hablando de Sócrates. Hasta la próxima.